Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Ahí en el Zoom me escuchan? Buenos días, sí, perfecto. Ya está, se escucha bien. ¿Ahí? ¿Mejor así o...? ¿Sí? Bueno, ¿cómo andan? Vamos a seguir hoy con seguimos dentro del tema 3, que es en el que empezamos la semana pasada. Recuerden que eran 4 clases, estábamos viendo modelos de negociación, ¿sí? Vamos a retomar un poquito lo de la vez pasada, porque como viene muy encadenado, está bueno repasar un poquito. A los compañeros que están en el Zoom, les digo que cualquier duda, pregunten en voz alta, o sea, está el chat, pero no va a estar siempre un docente mirando permanentemente, puede pasar, entonces cualquier duda no dejen de preguntarla en voz alta. Bueno, un poco ahí los conceptos que introdujimos la clase pasada, ¿sí? Tendrían que decirnos algo, estos términos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Función de producción y frontera factible, la tasa marginal de transformación, la tasa marginal de sustitución, que le llamamos TMT, TMS, ¿sí? Y es clave que podamos identificar qué son, ahora recordamos. Las curvas de indiferencia, la restricción de supervivencia biológica, ¿sí? Y no sé cuál era la última que estaba ahí. Y asignaciones técnicamente factibles. A ver. ¿Sí? Si recuerdan, función de producción y frontera factible, habíamos empezado con un gráfico de una función de producción, donde obviamente lo que teníamos era en los ejes 2 factores productivos, ¿sí? La cantidad de horas de trabajo que empleo en la producción y la cantidad de producción, en este caso grano, que logro producir con esas horas, ¿sí? Y teníamos una función creciente, pero que tenía rendimientos marginales decrecientes, ¿sí? Esa era la lectura que habíamos hecho. Luego habíamos, a partir de esa función de producción, la habíamos como trasladado en forma de espejo y habíamos graficado la frontera factible. Y como ven, ¿qué tienen de parecido esas dos gráficas? Tienen el mismo eje vertical, ¿sí? Estoy graficando en el eje vertical la cantidad de grano que puedo producir, pero si ven, varía el eje horizontal. En uno tengo las horas trabajadas y en el otro tengo su complemento, es decir, por cada hora trabajada de Ángela, en este caso, tengo menos horas de tiempo libre o de tiempo de ocio de Ángela. ¿Sí? Entonces, lo que habíamos hecho era graficar la cantidad de grano que puede producir, pero en este eje lo que habíamos puesto, bueno, eran las horas de tiempo libre, ¿sí? Por eso quedaban de forma espejo, porque son variables que son complementarias, ¿no? O sea, una es el complemento de la otra. Y lo que me dice la frontera factible, justamente, o sea, esa curva amarilla, lo que define es la cantidad máxima factible de un bien, en este caso grano, dada una cantidad del otro, ¿sí? Y está dada por la tecnología disponible en ese momento, ¿no? O sea, me está diciendo, por eso es la frontera factible o frontera tecnológicamente factible, ¿sí? Me está dando un límite de frontera de qué puedo producir. ¿Ahí preguntaron en el Zoom algo? Sí, Pau, ¿tú estás pasando la presentación? Sí, pasa que porque se acá puede está, compartir, me parece, capaz. sí, acá quedó fija la primera, la de algunos conceptos. Sí, que en un momento se fue. Bueno, acá estaría compartiendo. A ver. ¿Ahí está compartiendo? Sí, compartir estaba compartiendo, lo que estaba fija la primera hoja. A ver, vamos. Dejo de compartir.
Ahora sí. Ahora sí, están viendo la pantalla con dos gráficas. A ver, Sí, silencio, sí. que no escucho. Ahora sí. Sí, Ahora sí, sí, sí. está. Ya había dejado de compartir. Bueno, volvemos. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? Estamos recordando frontera producción, función de producción, frontera factible. ¿Se acuerdan también que teníamos las curvas de indiferencia de Ángela? ¿Sí? Que también son conocidas para ustedes. Las curvas de indiferencia lo que me dicen es, cada punto de una curva de indiferencia me dice la combinación de consumo de dos bienes. ¿Sí? En este caso estamos hablando de grano y de ocio, o sea, de tiempo, de horas de tiempo libre y cantidad de grano. ¿Sí? Que reporta el mismo nivel de utilidad. O sea, todas las asignaciones, todos los puntos de una misma curva de indiferencia me dicen combinaciones de consumo de estos dos bienes, ¿sí? Que mantienen a la persona con la misma satisfacción. Bueno, a ver, vamos a hacer silencio, perdón, porque veo como caras de compañeros que están haciendo un esfuerzo por escuchar o por seguir, ¿sí? Conocemos que las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa, ¿sí? Cualquiera dos combinaciones que son indiferentes, ¿no? Que están paradas en una misma curva, la que tiene más de un bien tiene por defecto menos del otro, ¿sí? Para mantener el mismo nivel de utilidad. Entonces eso explica la pendiente negativa. Y a su vez sabemos que curvas más alejadas del origen, ¿sí? Las más hacia arriba y a la derecha, están implicando niveles de utilidad mayores, ¿sí? Y por último, ¿no? Luego de haber introducido esas curvas, presentábamos lo que era la tasa marginal de sustitución como pendiente de qué curva. Esto es como hay que recordar los nombres que son parecidos, ¿no? Pero es clave no confundirlos. Tenemos la tasa marginal de sustitución y la tasa marginal de transformación. De la indiferencia. Ahí va, no sé si en el Zoom alguien dijo, no se escuchó, acá en la clase dicen la tasa marginal de sustitución es la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Sí? Lo que nos está diciendo es la compensación que una persona está dispuesta a hacer entre dos bienes, de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a sus preferencias. ¿Sí? Entonces, traten de asociar. Tasa marginal de sustitución es la pendiente de la curva de indiferencia, ¿sí? Y por el otro lado tenemos la tasa marginal de transformación, o TMT le vamos a estar llamando, que es la pendiente... la pendiente de la frontera factible. ¿Sí? Lo que nos dice es la cantidad de un bien que debe sacrificarse para adquirir una unidad adicional del otro. ¿Sí? Y eso está condicionado por la tecnología, ¿no? Luego habíamos introducido los modelos, ¿se acuerdan? Y habíamos llegado a presentar dos modelos. Ahí en el Zoom se sigue presentando la presentación. Sí, profe, se ve bien. Estamos ahí con el modelo de negociación 1, ¿sí? Para recordar, habíamos empezado con un modelo bien simple, que teníamos a Ángela como productora autosuficiente, ¿sí? Que producía grano para... Vamos a hacer un poco de silencio. Producía grano para comer y no vendía a nadie más, ¿sí? O sea, era para consumo propio. Y tenía esa disyuntiva de si producía poco grano, ¿qué pasaba? No lograba alcanzar sus necesidades de alimentarse. Por otro lado, si producía demasiado grano, ¿sí? En base a su trabajo, quedaba con menos tiempo libre. ¿Sí? Entonces, como la disyuntiva de esa que tenía, nos llevaba a preguntarnos cuánto iba a producir Ángela. ¿Se acuerdan más o menos a cuál era el óptimo al que llegábamos en este primer modelo, que era el más simple? Por acá dicen a igualar las pendientes de...
Ahí va. Llegábamos en este modelo simple, ¿no? Donde tenemos las curvas de indiferencias y la frontera factible, que eran las primeras herramientas que presentábamos, que el óptimo se llegaba en ese punto C, ¿sí? Que era la intersección de las curvas de indiferencia, de la curva de indiferencia más alta de Ángela con la frontera factible, que la frontera factible estaba diciendo el límite máximo que la tecnología estaba permitiendo producir, que se produzca, ¿verdad? Entonces, dado los límites tecnológicos y las preferencias de Ángela, su mejor opción como granjera independiente, que es o propietaria de la tierra o ocupante, pero no tiene que ocuparse, digamos, de darle a nadie, nada a nadie por la tierra que está utilizando, ¿sí? Elige trabajar o producir en el punto C, que implica 16 horas de tiempo libre, ¿sí? Por ende, ¿cuántas horas de trabajo? 8, ¿no? Entonces acá teníamos la lectura de estos ejes, ¿no? Que eran como en los dos sentidos, ¿sí? Decíamos, bueno, horas de tiempo libre 16, por ende, para el resto del día es que le está dedicando 8 horas al trabajo, a esa producción que logra de 9 bushels de trigo, ¿sí? Luego teníamos el modelo 2, que lo que hacíamos era introducir otro agente económico, en este caso era Bruno, que era el propietario de la tierra donde estaba Ángela, ¿sí? Ángela sigue siendo la agricultora y es quien produce grano para ella y para Bruno. Sigue habiendo dos bienes, ¿no? Que es el grano y el tiempo libre de Ángela. Bruno no produce, es decir, Ángela sigue siendo la única agricultora, pero es el nuevo, es el propietario, ¿no? Viene a ser la figura del propietario de la tierra y por ende puede obligar a Ángela a trabajar, ¿sí? Entonces, había en este modelo como un cierto poder coercitivo, ¿sí? ¿Qué significa poder coercitivo? ¿No? Que tiene, ¿cómo? Puede obligar al otro, por la fuerza, por los medios que sea, puede obligar al otro. De alguna manera, Ángela era su esclava, ¿sí? Podemos leerlo así. No hay más agricultores en este modelo, eso también es como para simplificar, ¿no? O sea, las opciones son estas. Ángela es la única que puede producir, el único propietario de tierra donde puede trabajar Ángela es la de Bruno. Y otro dato clave es que tanto Ángela como Bruno se mueven por su interés propio, ¿sí? No están esos otros conceptos que habíamos introducido, ¿se acuerdan? En el tema anterior, ¿sí? Que habíamos dicho, bueno, también puede haber altruismo, puede haber reciprocidad, puede haber aversión por la desigualdad, ¿no? Todas esas cuestiones que existen en el mundo real, ¿no? O sea, que están jugando además del interés propio, bueno, acá las estamos como limitando, ¿no? Y estamos diciendo que cada uno se mueve únicamente buscando su interés propio o con máxima racionalidad. Entonces la pregunta es de vuelta, bueno, ¿cuánto producirá Ángela? ¿Sí? Pero no solo cuánto producirá Ángela, bueno, ¿cómo se reparte esa producción? Porque ahora hay dos que comen grano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la asignación de esa producción? Nos vamos a preguntar también. Y si se acuerdan, lo que habíamos introducido en este modelo era además la curva o restricción de supervivencia de Ángela, ¿sí? Que lo que nos decía era la cantidad mínima de grano que necesitaba Ángela para sobrevivir, ¿sí? Habíamos hecho la lectura de los puntos de los extremos, es decir, aunque Ángela no trabajara nada, o sea, trabajara 0 horas y todo su tiempo fuera libre, un mínimo de grano necesitaba igualmente, ¿sí? Que era 2 por ahí, ¿no? Y si estábamos por allá arriba, o sea, una cantidad de horas de trabajo muy alta, implicaba obviamente una necesidad de grano muy alta, que incluso podía llegar a ser mayor a lo que la tecnología le permitía, ¿no? Que obviamente implicarían puntos inviables, ¿no? Y la solución que encontramos en este modelo 2, y ahí es donde habíamos dejado la clase pasada, era que Ángela iba a trabajar por obligación de Bruno, ¿sí? Iba a trabajar 11 horas y se iba a quedar con 13 horas de tiempo libre. Iba a producir en el punto A, que eran 10, ¿no? Pongámosle más o menos, eran 10
bushels de trigo, y la asignación se iba a dar en B, ¿no? ¿Y cómo la leíamos esa asignación de B? Bueno, decíamos que Ángela iba a recibir 4, que era justamente el mínimo que necesitaba para sobrevivir cuando trabajaba estas 11 horas de trabajo, ¿sí? Y el resto, ¿sí? La diferencia entre 10, que no está marcado acá, ¿no? Pero era 10, y si miran el de la clase pasada, ahora lo veremos en otro gráfico, era 10 la cantidad de grano que se correspondía al punto A. Esta diferencia entre 10 y 4 era lo que se quedaba Bruno. ¿Sí? ¿Qué pasaba en esos puntos? O sea, ¿por qué llegamos a esa asignación? Bueno, también era eran puntos donde se repartía esa asignación, se reparte toda la producción, o sea, los 10 bushel de trigo se están repartiendo entre los dos. La tasa marginal de sustitución se iguala a la tasa marginal de transformación, es decir, también son iguales las pendientes de las dos curvas, ¿sí? Y otra forma de mirarlo es que se hace máxima la distancia entre la frontera factible y la restricción biológica. ¿Sí? O sea, hace máxima lo que se puede quedar Bruno. Es decir, Bruno, como podríamos decir como dictador, ¿sí? ¿No? Va a buscar maximizar su renta económica, que ahora vamos a repasar qué era, ¿no? Pero va a maximizar su renta económica, él está movido por su interés propio, y lo que va a decir es, va a buscar aquella cantidad de producción que implique una cantidad de trabajo de Ángela, que le haga máxima su renta, asegurándole a Ángela el mínimo que necesita para sobrevivir. ¿Sí? Y eso se da justamente donde esta distancia vertical es máxima, ¿no? Si ven y trazan líneas verticales en toda esta área, que ¿cómo le habíamos llamado a esta área? Lo que dice ahí. Conjunto técnicamente factible, ¿sí? Hoy vamos a introducir otro conjunto, entonces recordemos, este conjunto le llamamos técnicamente factible y es el que está dado entre la curva de la frontera factible y la restricción biológica, ¿sí? Y el óptimo se da donde la distancia es máxima, ¿sí? Quiere decir que ese es el máximo que se va a poder quedar Bruno, ¿no? El máximo que va a buscar Bruno, más bien. Y Ángela va a recibir únicamente la cantidad que le permite sobrevivir, ¿no? Seguir con vida. Esto de que en ese punto las pendientes son iguales, lo podemos leer también, o puede quedar más fácil, haciendo la lectura de, bueno, ¿qué pasa cuando nos salimos para un lado o para el otro de ese punto donde las pendientes son iguales? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa si en vez de decirle a Ángela, obligarla, tú trabajas 11 horas, ¿sí? Te obligo a que trabajes 11 horas, le obliga a trabajar más horas? Si le exige trabajar más horas, quiere decir que va a estar en algún punto entre 0 y 13 horas de tiempo libre, ¿no? O sea, es decir, va a tener menos horas de tiempo libre, va a trabajar más horas. Si trabaja más horas, va a situarse en algún punto a la izquierda de la asignación que dijimos que era óptima, ¿sí? Y en este caso, ¿qué pasa con las pendientes? ¿Cuál es mayor que otra? La TMS es la pendiente de las curvas de indiferencia, ¿verdad? Va a ser mayor, ¿no? Si hacen alguna tangente a algún punto de este lado de la curva de restricción biológica, van a ver que la TMS es mayor a la TMT. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bueno, si Ángela trabaja más horas y reduce su tiempo libre, aumenta la producción de grano, o sea, aumenta la producción total de grano, pero aumenta también la cantidad de grano que necesita Ángela para subsistir, ¿verdad? O sea, tiene un requerimiento mayor de grano porque está trabajando más horas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, en este tramo, la necesidad de subsistencia, ¿sí? La cantidad de grano que necesita su cuerpo para sobrevivir, dado la cantidad de horas que trabaja, sube más que proporcional que la cantidad de grano que produce trabajando.
Esa es la interpretación de una tasa marginal de sustitución mayor a una tasa marginal de transformación. ¿Sí? La cantidad de grano que necesita para subsistir es más que, crece más que proporcional que la cantidad de grano que está produciendo en esas horas. Lo inverso sucede del otro lado del óptimo, es decir, si hacemos a Ángela trabajar menos horas que 11, ¿sí? Trabajando menos horas de 11, o sea, teniendo más de 13 horas de tiempo libre, cualquier punto por acá, ¿sí? A la derecha del óptimo, lo que está pasando es que disminuye la producción total de grano, ¿sí? Ángela va a producir menos si trabaja menos horas, pero también va a disminuir la cantidad de grano que necesita para subsistir, o sea, está trabajando menos, su cuerpo le implica menos gasto de energía, necesita menos grano para subsistir. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la producción total baja más que proporcional que lo que está necesitando para subsistir, ¿sí? Eso lo vemos como una pendiente de las curvas de indiferencia, o sea, cualquier tangente que hacen a la curva de supervivencia en este lado a la derecha del óptimo es más plana, ¿sí ven? ¿No? Cualquier tangente a esta recta acá es más plana que la pendiente a la frontera factible en este tramo, ¿sí? Tenemos una tasa marginal de sustitución que es menor a la tasa marginal de transformación. ¿Y qué significa? Que trabajar más horas para Ángela, es decir, desplazarse hacia la izquierda, implicaría que podría producir más grano del que necesita para estar sobreviviendo en ese tiempo adicional. ¿Sí? Entonces, la interpretación es que en cualquiera de esos puntos, a la derecha o a la izquierda, no es el óptimo, porque hay una posibilidad de mejora. ¿Sí? Bueno, hasta acá medio que habíamos llegado y concluido en la clase pasada. Esto quizá parece medio tirado de los pelos, ¿no? Esto de, dictador o este esclavo le va a exigir aquello que la mantenga con vida, no trabaja más porque muere. Estamos modelizando, ¿no? Y trayendo estos modelos de dos agentes muy simples, pero para modelizar algo que quizás no está tan lejos de lo que fue la historia del hombre, ¿no? Hace no muchos años, ¿no? Comienzo de, o sea, en los fines del siglo XVIII, ¿no? Plena revolución industrial, la esperanza de vida, ¿sí? De los trabajadores estaba cerca de los 25 años, ¿sí? Y obviamente ustedes me pueden decir, bueno, la sanidad era muy distinta a la que es hoy, ¿sí? Pero también tenía mucho que ver con que las posibilidades de trabajo y de subsistencia estaba condicionada a la ingesta calórica de esos trabajadores, ¿sí? Y no está tan lejos de algunas situaciones que viven hoy países de África, ¿sí? Donde tenemos formas modernas de esclavitud, de alguna manera, ¿sí? Y donde la esperanza de vida es bastante mayor a estos 25 años, pero ¿en cuánto se imaginan que está la esperanza de vida más baja hoy en día? No. ¿En 50? 53, 54 años. ¿Sí? Nigeria, ¿sí, no? O sea, un país que no es desconocido, ¿no? O sea, no estoy trayendo un país que nadie conoce. Nigeria, 54 años en 2002 la esperanza de vida. ¿Sí? Lesoto, Chad son otros países que también tienen 53 años de vida, esperanza de vida actualmente. Bueno, eso es lo que habíamos resumido de los dos modelos, cuando los habíamos mirado como comparativamente, y habíamos analizado de que tanto el modelo 1 como el modelo 2, a ver, allá en el fondo, siento un murmullo, tanto el modelo 1 o el modelo 2 eran asignaciones que eran eficientes en términos de Pareto. ¿Por qué habíamos dicho esto? Bueno, en las dos asignaciones estamos repartiendo el total de lo producido. En el 1 era muy fácil porque en realidad era solo Ángela, no había con quién compartir, ¿no? esa producción. Pero en el modelo 2, que ya tenemos dos agentes, ¿sí? Se está repartiendo
¿sí? No está quedando nada sin consumir de la producción total. ¿Y por qué decíamos que eran Pareto eficientes? ¿Por qué podemos decir que la asignación esta en que producíamos 10 o bushel de trigo y Ángela se quedaba con 4 y Bruno se quedaba con 6, ¿por qué era Pareto eficiente? Exacto, no hay, estando en el modelo 2, con esa asignación de 4 y 6, ¿sí? No hay una asignación alternativa, o sea, no podemos pasarnos a otra, al modelo 1 o a otra asignación que nos imaginemos, en el que alguno o ambos pudieran mejorar sin que el otro se vea perjudicado. ¿Sí? Que es lo que dijo el compañero. Luego, bueno, ese era un criterio con el que podíamos evaluar las asignaciones económicas, que era la eficiencia y eficiencia en términos de Pareto. También lo veíamos desde el lado de la equidad o de la justicia. Acá podríamos decir que podríamos comentar algo en relación a la justicia procedimental, ¿sí? Porque acá lo que tenemos justamente es a Bruno exigiéndole, bajo fuerza, ¿no? Por los medios que sea, le estaba exigiendo a Ángela el trabajo de determinada cantidad de horas. Entonces, por ahí podíamos evaluarlo como injusto desde ese lado. Bueno, ahora introducimos el modelo 3, ¿sí? ¿Cuál es el cambio, ¿no? O sea, si se dan cuenta, en cada modelo lo que vamos a hacer es ir cambiando o introduciendo alguna variante en las instituciones o en las reglas de juego, ¿sí? Porque justamente lo que estábamos tratando de ver en este tema era cómo las instituciones en las reglas del juego hablaban o tenían algo para decir, para determinar, para condicionar a la producción y las asignaciones de esa producción. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar desde una situación de coacción, que era el modelo 2 de Bruno Dictador, a un sistema legal, es decir, a un Estado de Derecho, donde se van a respetar, se van a dar garantías a los derechos civiles, o sea, a las libertades civiles, y a los derechos de propiedad privada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, va a haber, se van a garantizar los derechos civiles. Por ende, se prohíbe la esclavitud, ¿no? Ángela ya no va a ser esclava, no va a poder ser esclava, ¿sí? El Estado le va a respaldar, va a garantizar su derecho de libertad, digamos. Y por otro lado, se va a garantizar el derecho de propiedad privada. Bueno, ¿qué le llamamos propiedad privada? Bueno, al tener poder, ¿sí? O sea, la garantía de uso o de venta o de transmisión de determinado bien. ¿Sí? Entonces, esto lo traducimos a que Bruno ya no va a poder obligar a Ángela a trabajar, pero sigue siendo propietario de la tierra y puede, por ende, excluirla. ¿Sí? ¿Qué podemos esperar de esta interacción? ¿Sí? ¿Qué podemos esperar de estas nuevas condiciones? Bueno, el resultado va a depender del poder que siga teniendo sobre Ángela. ¿Sí? Entendíamos poder como la capacidad para hacer y conseguir las cosas que queremos, ¿sí? En oposición a las que quieren otros. ¿Sí? En el modelo 2, lo que hemos visto es que Bruno tenía poder total sobre Ángela. ¿Sí? Ángela era su esclava. Él podía decirle cuánto trabajaba y cuánto no. Tenía un poder total. Bueno, ahora ese poder disminuye un poco, ¿verdad? O cambian las reglas de juego. Lo que queremos ver es, bueno, ¿qué poder va a tener sobre Ángela? Este Estado de Derecho genera una situación en que la ley exige que el intercambio sea voluntario, es decir, uno no puede obligar al otro. Entonces, en el libro van a encontrar este modelo como el modelo de intercambio voluntario, ¿sí? Lo van a ver así. ¿Por qué las personas participarían voluntariamente en una interacción? O sea, ¿por qué habría un intercambio voluntario? ¿Qué les parece?
¿qué harían las personas por participar? O sea, ¿qué las haría participar voluntariamente en una interacción? Porque perciben rentas económicas, o sea, van a percibir rentas por arriba de su situación de reserva. Exacto, que alguno de ellos o los dos se beneficien, que obtengan rentas económicas, ¿sí? Dicen ahí en el Zoom. ¿Sí? ¿Y qué eran las rentas económicas? Habíamos dicho que las rentas económicas o las ganancias del intercambio, justamente, o sea, le vamos a llamar renta económica a la ganancia de, justamente, de la interacción, ¿no? Y es lo que una persona ganaría por participar en el intercambio en comparación con el no participar. Y el no participar, o sea, la ganancia de no participar es lo que habíamos llamado la opción de reserva. ¿Se acuerdan? La opción de reserva era justamente la segunda mejor opción, luego de la que escoge, digamos, ¿no? Sin contar la que escoge, bueno, su segunda mejor opción, esa es la opción de reserva. Entonces, cada persona involucrada tiene que recibir alguna renta económica o de lo contrario no tendrá ningún incentivo para participar en la interacción. Es decir, dos personas participan en un intercambio voluntario si reciben alguna renta económica, es decir, si tienen algún incentivo económico para participar. ¿Sí? No. O sea, no, acá estamos hablando o sea, acá uno de los supuestos, ¿no?, fundamentales es que Ángela y Bruno se mueven por su interés propio, ¿no? Con plena... Siempre están buscando su beneficio, están mirando, abogando por su propio interés, ¿no? Acá la compañera pregunta, acá no entra lo del el voluntariado, ¿no? Acá no confundamos con intercambio voluntario con voluntariado o nos trae idea de eso, ¿no? Generalmente cuando hablamos de voluntariado tenemos esas cuestiones de quizás altruismo, ¿sí? o el querer colaborar o hacer algo por el otro, porque también me afecta la situación del otro y me genera bienestar a mí el poder mejorar la situación del otro, ¿no? O sea, hay algo de eso. Bueno, todos esos supuestos o esas otras cosas que pueden estar entrando también en el juego de las interacciones, las estamos dejando de lado, ¿sí? Estamos mirando solo personas que se mueven por su interés propio. ¿Sí? Entonces, las personas van a entrar en interacciones voluntariamente si ganan una renta, si se llevan una renta económica. Y le llamamos renta económica ¿a qué? Bueno, a la diferencia que obtienen, ¿sí?, por participar de la interacción en relación al no participar de la interacción. O sea, lo que obtienen por participar en relación a su opción de reserva. A la suma de las rentas económicas le vamos a llamar excedente o excedente conjunto. Es decir, la renta que se lleva Bruno, la renta que se puede llevar Ángela, a la suma de las rentas le llamamos excedente o excedente conjunto para entender que es algo que es la suma de todas las rentas que se lleven. Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto es, hay un gobierno que defiende la propiedad privada y la libertad de contratación, ¿no? Bruno ya no está armado, o sea, no puede salir a obligar a Ángela, perdió ese poder, digamos, que tenía de obligar a Ángela. Pero sigue siendo propietario de la tierra y tiene, como decíamos, la posibilidad de excluirla, por ejemplo, de trabajar ahí. Entonces lo que puede hacer es transformarse Bruno en el proponente de nuestros juegos del proponente y receptor, ¿se acuerdan que vimos en el tema 2? Y puede ofrecer a Ángela un juego no, o sea, hacer una propuesta del estilo tómalo o déjalo. ¿Se acuerdan? O sea, le va a hacer una propuesta en la que Ángela puede aceptar o rechazar. Ángela ya no es esclava, pero tiene la potestad de, o sea, no es esclava y puede decidir, digamos, no tiene que acatar solamente, puede rechazar la oferta que le haga Bruno. También. Sin embargo, a diferencia del juego teórico, digamos, de cuando lo vimos del proponente y el receptor, así el juego abstracto, Bruno sabe que Ángela nunca castigaría una oferta que sea injusta. ¿Por qué? Porque va a estar
maximizando únicamente su utilidad individual. O sea, los dos están buscando su interés propio y maximizar su satisfacción. Entonces, cualquier oferta que mejore su situación, ¿sí? O la mantenga indiferente, es una oferta que Ángela perfectamente puede aceptar. ¿Sí? Bueno, esto es clave, digamos, para entender la solución del modelo. Entonces, al igual que en el modelo anterior, si Ángela rechaza la oferta de Bruno, o sea, no trabaja la tierra, o sea, Bruno le hace una propuesta, ¿sí? Que puede aceptar o rechazar. Rechazar significaría que no trabaja la tierra, que no la acepta, ¿sí? ¿Qué pasaría en esa situación? Bueno, por un lado, si no le acepta la propuesta, Bruno no obtiene nada. Y por eso vamos a seguir diciendo que la opción de reserva de Bruno es 0, ¿no? Si Ángela no acepta, no trabaja, no produce, Bruno se queda con nada porque él no es productor. Por otro lado, en este caso, donde introducimos el Estado de Derecho, ¿sí? La opción de reserva de Ángela cambia, ¿sí? Y si decide no trabajar, va a tener una cantidad de alimento necesario para su supervivencia que va a estar garantizado por el Estado o por su familia. ¿Sí? O sea, en este caso va a haber una opción de reserva de Ángela que va a estar garantizada desde el Estado de su familia, que le va a proporcionar ese mínimo si no trabaja para que sobreviva, ¿no? Podría ser pensado como un salario de subsistencia, ¿no? Como una asignación, digamos, mínima que va a tener aunque decida no trabajar. ¿Sí? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿qué oferta, cuál va a ser esa propuesta que le va a hacer Bruno? ¿No? Y Bruno tiene que pensar que si Ángela rechaza, él se queda sin nada. Entonces, ¿qué va a buscar? Va a buscar esa oferta que maximice las posibilidades de que Ángela la acepte. ¿Verdad? Entonces, esto que decíamos del punto de la opción de reserva de Ángela en este modelo, lo graficamos acá, en el punto Z. ¿Sí? El punto Z representa la asignación en la cual Ángela no trabaja y recibe del gobierno o de su familia un mínimo de alimento que permita su supervivencia. ¿Sí? Es la opción de reserva de Ángela. Entonces, ahora lo que tenemos en este intercambio voluntario es una posibilidad o un potencial de ganancias mutuas. O sea, hay una posibilidad de que ambos ganen, ¿sí? Que se deriva de esta posibilidad de intercambio voluntario, en el que uno tiene libertad de proponer y de rechazar. Ahora vamos a ver, justo acá vamos a ver. ¿Sí? ¿Cómo se divide el excedente conjunto? ¿Qué habíamos dicho que era el excedente conjunto? Bien. ¿Quién lo La vio? suma de las rentas. Sí, ahí va. En el Zoom y acá en clase alguien que habló, eso, el excedente o excedente conjunto le vamos a llamar a la suma de rentas económicas, ¿sí? O sea, la renta que se lleva Bruno y la renta, lo que hay, digamos, para repartir, ¿sí? O sea, esa posibilidad de ganancia mutua, ¿no? Se le llama excedente o excedente conjunto. ¿Y de qué va a depender? O sea, ¿de qué va a depender cómo se divide este excedente conjunto? Es, bueno, de la opción de reserva que tenga cada uno, que recién lo vimos, cuáles eran. ¿Cuál era la opción de reserva de Bruno? 0. 0, 0, 0. ¿Sí? Es decir, Ángela rechaza, no produce, Bruno se queda sin nada, su opción de reserva es 0. ¿Cuál es la opción de reserva de Ángela? Z, el punto Z. El punto Z, que es el mínimo de supervivencia que el Estado le garantiza, o su familia, ¿no? Situación X, le garantiza si no trabaja. ¿Sí? Va a depender de esas cosas y va a depender de esto que vamos a introducir ahora, que es el conjunto
económicamente factible. Ya no es el conjunto tecnológicamente factible, ¿sí? ¿No? Como hacer, prestar atención ahí a las cositas nuevas, ¿no? Al conjunto económicamente factible, que lo que va a mostrar es todas las asignaciones, ¿sí? Todos los puntos en el que se benefician ambos. Entonces, en este gráfico lo que mostramos es lo que ya sabíamos. Frontera factible, ¿sí? Que era cantidad máxima de grano disponible para Ángela y Bruno en su conjunto, de acuerdo a la tecnología del momento, ¿sí? Frontera factible, la curva roja. La restricción de supervivencia biológica de Ángela, que nos decía la cantidad mínima que Ángela necesitaba de grano por cada hora de trabajo que hacía, ¿sí? Y teníamos el área que quedaba en esas dos curvas y le llamamos conjunto técnicamente factible, ¿sí? Hasta acá era lo que teníamos hasta ahora. Ahora lo que vamos a introducir, dado este cambio de reglas y de instituciones, ¿no? Vamos a introducir otra curva. Si ven acá, donde yo les señalo con el punto rojo, esta línea punteada es la restricción biológica, que parece que no se ve, pero es la misma que teníamos antes, y tenemos una curva un poco más hacia afuera, que le llamamos curva de indiferencia de reserva de Ángela. ¿Sí? ¿Qué nos dice esa nueva curva? Bueno, los puntos de esa curva nos muestran las asignaciones, o sea, combinaciones de grano o de tiempo libre, que Ángela valora tanto como su opción de reserva. O sea, son los puntos de esta curva son asignaciones de grano y tiempo libre que le dan a Ángela la misma satisfacción que su opción de reserva, es decir, su misma satisfacción que no trabajar y recibir el mínimo garantizado por el Estado o la familia. ¿Sí? Al área que se define entre este nuevo conjunto de curvas, es decir, la frontera factible que ya teníamos, y la curva de indiferencia de reserva, le vamos a llamar conjunto económicamente factible. ¿Sí? Ahí se ve más claro, que estaba medio chiquito y borroso. En las asignaciones que se encuentran fuera de esa área amarilla, es decir, las asignaciones que se encuentran fuera del conjunto económicamente factible, lo que podemos decir es que Ángela obtendrá menos utilidad o más utilidad de la que obtendría en su opción de reserva. ¿Sí? O sea, en la curva de indiferencia, no, perdón, esto que dije solo corre para los puntos que están debajo de esa área, o sea, o debajo de la curva de indiferencia de reserva. O sea, cualquier asignación que esté por debajo de la curva de indiferencia de reserva nos muestra puntos, asignaciones en las que Ángela obtendrá menos utilidad que la que obtiene si no trabaja. Entonces, ¿qué podríamos decir de esos puntos? Que Ángela nunca va a aceptar. Teniendo la misma posibilidad de participación, estaría sacrificando tiempo. Exacto. Y ahí en el Zoom creo que dijeron algo parecido. O sea, son puntos en los que no querría estar, ¿no? O sea, son ineficientes, o sea, son puntos en los que ella no querría estar. O sea, se le puede, sin trabajar, se le garantiza el nivel de utilidad que está en la curva de indiferencia de reserva. ¿Sí? Cualquier punto que implique una satisfacción menor no tendría sentido para Ángela, que está movida por su interés propio. ¿Sí? Entonces, podemos suponer que va a querer estar en puntos sobre la curva o por encima. Por otro lado, la tecnología nos limita, ¿sí? Y nos dice que la frontera de máxima de producción, digamos, está dada por la frontera factible. O sea, la cantidad máxima de producción está dada por la frontera factible. Entonces, ganancias mutuas va a haber en el área nueva, digamos, que es la área amarilla o el conjunto económicamente factible. ¿Por qué no son iguales? Sí. Ahí también el óptimo sería donde hay mayor distancia entre las fronteras. Ahora vamos a llegar al óptimo y lo analizamos, pero justamente es como viene, ¿no? Justamente es entender dónde se van a situar. Como ven, estas dos áreas, ¿no? La amarilla, que es el conjunto económicamente factible, es
distinto o es menor al conjunto técnicamente factible. ¿Por qué les parece que son distintos? ¿O cuál es el motivo? Por un lado, el conjunto económicamente factible, ¿sí? Lo que nos muestra, o sea, este conjunto económicamente factible surge porque ahora Ángela tiene una opción de reserva, ¿sí? Es decir, antes no tenía una opción de reserva, es decir, si Bruno no le garantizaba su mínimo de subsistencia, Ángela, digamos, se moría, o sea, no sobrevivía, ¿no? Ahora, aunque ella no trabaja, o sea, puede elegir no trabajar y sobrevivir porque tiene una opción de reserva, una opción que le garantiza determinado mínimo, ¿sí? El conjunto económicamente factible es necesariamente más pequeño que el conjunto tecnológicamente factible, porque hay puntos dentro del conjunto tecnológicamente factible que Ángela ya no elegiría en razón de su opción de reserva, ¿sí? Hay algunas partes del conjunto tecnológicamente factible que no están disponibles económicamente porque Ángela nunca elegiría trabajar en esa área, ¿sí? Que son los puntos de acá, que justamente decíamos. Son puntos que están en el área tecnológicamente factible, ¿sí? O el área vieja, o sea, puntos que están en el área que habíamos en el conjunto anterior que habíamos definido, ¿sí? Pero que, si bien tecnológicamente son posibles, Ángela ya no los elegiría, ¿sí? Porque tiene una opción de reserva que le implica más utilidad, ¿sí? Acá hay una pregunta. Es una restricción biológica, pero es tecnológicamente. O sea, le seguimos llamando restricción biológica, que es como la restricción biológica es dada más bien por condiciones biológicas, ¿no? De requerimientos, no sé, energéticos, calóricos, ¿no? Eso. Exacto, ¿no? Eso es lo que nos daba la restricción biológica. La curva de indiferencia en realidad es una curva de indiferencia, igual a las que ya habíamos introducido, o igual a las que ya conocen, solo que esta curva de indiferencia lo que nos está diciendo es como si fuera la curva mínima, ¿no? O sea, es la restricción, digamos, o sea, es por debajo de esa curva, Ángela no va a elegir situarse. No va a elegir un nivel de satisfacción menor, dado que tiene garantizado, esa es la suya de reserva, es como su utilidad de reserva. Siempre va a poder llegar a esa, lograr esa utilidad, porque está garantizada desde el Estado o desde su familia. ¿Sí? Entonces, lo que hemos dicho, ¿no? Lo que veníamos derivando, digamos, es que ahora Ángela y Bruno pueden beneficiarse ambos si llegan a un acuerdo. Sabemos que todas las asignaciones del conjunto de esta nueva área amarilla, ¿no? De este conjunto económicamente factible, suponen ganancias mutuas. ¿Qué significa que suponen ganancias mutuas? Es que puede haber ganancias para los dos en algún punto de esa área. Pero el hecho de que haya ganancias mutuas no significa que ambos se beneficien de igual forma, ¿sí? Que haya ganancias mutuas, que los dos puedan ganar algo, no significa que vayan a ganar de la misma manera. ¿Y de qué va a depender un poco eso? O sea, ¿de qué se imaginan que va a depender? De esto que venimos viendo, ¿no? Del poder relativo de uno sobre el otro. Entonces, si vemos acá, antes lo que teníamos es que Bruno, utilizando la coerción, elegía un punto como B, ¿sí? Obligaba a Ángela a trabajar 11 horas, donde se producían 10 bushel de trigo, y se daba la asignación B. Ángela se quedaba con 4 y él se quedaba con el excedente, ¿sí? Con 6. Ahí la TMT era igual a la TMS. Ahora, con el intercambio voluntario, la asignación B no va a estar disponible. Ahora voy a pasar de gráfico, ¿no? Pero ahora vamos a tener una curva de indiferencia de reserva que va a estar por encima de esa curva, de esa restricción biológica. Y ese punto B
ya no va a estar dentro del conjunto económicamente factible. ¿Sí? Entonces lo que va a haber es que negociar. ¿Sí? Esto que decíamos, Bruno va a tener que pensar qué propuesta le hace Ángela. Entonces ahí introducimos en el gráfico la curva de indiferencia de reserva y decimos, bueno, sin coerción, ¿sí? Sin coerción, lo mejor que puede obtener Bruno es la asignación, una asignación como D. ¿Sí? Miren ahí. Lo mejor que puede obtener Bruno es una asignación como D. A ver allá en el fondo. Una asignación D donde Ángela tiene 16 horas de tiempo libre, o sea, trabaja 8, y le entrega 4,5 bushels de grano. Es decir, Ángela trabaja 8 horas, produce 9, y le entrega a Bruno 4,5 y se queda ella con 4,5. ¿Sí? Si ven en ese punto, la TMT es igual a la TMS. La pendiente de la curva de la frontera factible y de la curva de indiferencia de reserva son iguales. Y otra forma más fácil de decirlo es, en ese punto, o sea, en D, en la asignación D, se hace máxima la distancia entre la frontera factible y la curva de indiferencia de reserva, ¿no? Dentro de esta área del conjunto económicamente factible. O sea, dijimos, vamos a situarnos dentro del conjunto económicamente factible, que es donde hay posibilidad de ganancias mutuas. Estoy restringido por la frontera factible, ¿sí? Y estoy restringido por la curva de indiferencia de reserva de Ángela, porque Ángela nunca va a aceptar una propuesta que esté por debajo, porque en realidad tiene garantizado desde el Estado ese nivel ya de utilidad. Nunca se va a situar por debajo. Entonces, dentro del conjunto económicamente factible, vamos a buscar dónde Bruno hace máxima su renta económica. ¿Sí? Y eso se da en la asignación D. Cuando Bruno ya no puede obligar por la fuerza a Ángela a trabajar, tiene que pensar en una propuesta que ella pueda aceptar. Entonces, ¿qué es lo que le va a ofrecer? Le va a ofrecer un contrato por la tierra, o sea, un contrato de arriendo de la tierra de la que él es propietario, en el que Ángela obtenga al menos la utilidad que indica la curva de indiferencia de reserva. Es decir, ya sabe que Ángela, la utilidad de esa curva, o sea, la utilidad que dada por esa curva de indiferencia de reserva, ya la tiene garantizada por otros, por el Estado, por su familia, ¿no? Entonces, le va a exigir, o sea, le va a proponer una oferta en el que Ángela obtenga al menos esa misma utilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si Bruno le ofrece un contrato de alquiler, por ejemplo, del terreno? Le dice, te dejo, sí, trabajar acá, ¿no? Si me pagás un alquiler por esta tierra de 4,5 bushels de trigo. Es decir, vos lo trabajás y me das parte de esa producción como pago de arriendo de la tierra, ¿no? Y le propone 4,5, que es este nivel, ¿no? El que está dado por el punto D. Con ese contrato, o sea, con esa propuesta, ¿no? Si pensamos en esa propuesta, Ángela decidirá trabajar durante 8 horas, ¿sí? Porque en ese caso maximiza la cantidad de grano que se queda después de pagar ese contrato de arriendo. ¿Sí? O sea, desde el lado de Ángela, o sea, Bruno hace todo ese razonamiento diciendo, si le exijo este valor de 4,5 de alquiler, ¿verdad? Le estoy garantizando al menos lo que puede recibir desde el Estado, desde su familia. Ángela escucha la propuesta de Bruno y dice, si para pagar ese 4,5 trabajo 8 horas y maximizo lo que me puedo quedar por fuera de lo que pago de arriendo. ¿Sí? O sea, todo eso ocurre en ese punto de asignación D. ¿Sí? Es
digamos, la lectura es, bueno, me sitúo en 8 horas de trabajo, produzco en el punto C, ¿no? Los 9 bushel de trigo, y me quedo 4,5 y le pago 4,5 a Bruno, ¿sí? Ahí va, ya lo vemos. Si Ángela trabaja más o menos de 8 horas, el excedente conjunto sería inferior a 4,5 bushels. ¿Sí? Si se dan cuenta, lo que estamos diciendo es, en esa asignación D, ¿sí? Se hace máxima esta distancia vertical. Si trabajo más horas o trabajo menos horas, ese excedente conjunto, ¿sí? La posibilidad de ganancia mutua se reduce. Acá lo que dice la compañera. Aunque Bruno no puede obligar a Ángela, sí puede obtener todo el excedente. ¿Sí? En este caso, en la asignación D, si se dan cuenta, ¿quién se queda con el excedente conjunto? Bruno, ¿no? O sea, el potencial de ganancia mutua se lo lleva todo Bruno. ¿Sí? Le está ofreciendo a Ángela lo mismo que tiene garantizado, o sea, una oferta que le garantiza lo mismo que le garantiza el Estado o su familia. ¿Sí? Y es una oferta, ¿sí? En ese caso, el excedente conjunto, ¿no? O sea, en ese punto D, la ganancia conjunta, o sea, es la suma de las rentas, es todo renta de Bruno, ¿sí? Igualmente, si comparan o se recuerdan este modelo con el anterior, Bruno se lleva todo el excedente, pero su excedente es menor al que se llevaba antes, ¿sí? En el modelo 2, Bruno se llevaba 6, porque la producción era 10, y Ángela necesitaba para sobrevivir 4, entonces se llevaba 6, y acá se está llevando 4,5. ¿Sí? Acá estaba la comparación. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que pasó de un modelo al otro? Bueno, Bruno sigue teniendo más poder sobre Ángela, pero la ley o el Estado de Derecho lo limitó de alguna manera, ¿sí? le quitó un poco de poder, sí, igualmente sigue teniendo poder. Entonces, la producción total es menor. Antes se producían 10, cuando él era dictador, ahora se producen 9, antes se quedaba con 6 y ahora se queda con 4,5. Igualmente sigue siendo quien se queda con todo el excedente, y Ángela, si bien acá se queda con 4 y acá se queda con 4,5, estos 4 del modelo 2, lo que se quedaba Ángela en el modelo 2, estos 4, ¿qué eran? Ahí va. Estos 4 fanegas de trigo que se quedaba Ángela en el modelo 2, era lo mínimo que necesitaba para sobrevivir, para seguir con vida. Y estos 4,5 que se llevan en el modelo 3, a ver, ¿qué son estos 4,5 que se llevan en el modelo 3? ¿Cómo? El modelo 3 es el que está dispuesta a cambiar por su excedente, no por su... O sea, es el mínimo de utilidad que también le garantiza el Estado, ¿no? Es igual a su opción de reserva, así que su renta económica es 0. ¿Sí? Entonces, seguimos viendo que, bueno, el reparto del excedente sigue dependiendo de cómo es el poder de negociación que tiene cada uno. Ya no para sobrevivir, sino para aceptar la oferta de Bruno. Para sobrevivir era en el modelo 2, donde en realidad era aceptar o morir, ¿no? O sea, y donde lo que estaba en juego era la restricción biológica de Ángela. En el modelo 3 es acepto, ¿sí? Me es indiferente o mejor
a no trabajar y recibirlo del Estado o lo que me da mi familia, o sea, mi mínimo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer este ejercicio para ver si lo que creemos que entendimos, realmente lo entendemos. Entonces, dice, la figura muestra la frontera factible de Ángela y Bruno, la restricción de supervivencia biológica de Ángela, ¿sí? Acá está medio borroso, pero acá está la restricción biológica, ¿sí? Y la curva de indiferencia de reserva, o sea, esta azul es la curva de indiferencia de reserva. B es el resultado bajo coacción, es decir, es el resultado en el modelo 2. Mientras que D es el resultado si el intercambio es voluntario, o sea, en el modelo 3. O sea, cuando Bruno hace una oferta del tipo, tómalo, déjalo. ¿Sí? O sea, del estilo del juego del ultimátum. Considerando este gráfico, podemos concluir que las opciones son A, con una oferta del tipo tómalo, déjalo, o sea, del juego del ultimátum, la renta económica de Bruno es igual al excedente conjunto. B, tanto Bruno como Ángela están mejor con un intercambio voluntario que en el caso de coacción. D, cuando Bruno hace una oferta del tipo tómalo, déjalo, Ángela acepta porque recibe una renta económica. Y D, Ángela trabaja más horas cuando el intercambio es voluntario que cuando es bajo coacción. Y ahí dice, seleccione las afirmaciones verdaderas. ¿Sí? O sea, puede haber más de una verdadera o no. ¿Sí? O sea, si ven el gráfico es igual a los numeritos, ¿no? O sea, que están en juego, los puntos B y los puntos D y los puntos C, ¿sí? Son iguales a los que estábamos manejando recién, ¿sí? En el punto B hay 13 horas de tiempo libre y 11 horas de trabajo y una producción de 4. Y en el punto D hay 8 horas de trabajo o 16 horas de tiempo libre y una asignación de 4,5 de grano. ¿Sí? Entonces nos tomamos 5 minutitos para que lo piensen y me llaman si hay dudas. Profe, ¿esto es lo que hay que mandar por el EVA, no?
Entiendo es que si yo produzco 9 y 4,5 ¿Hay una pregunta o...? Bueno, vamos a poner en común. ¿Qué les parece? Para mí la A es verdadera y las demás son A ver, falsas. que están hablando... A ver, esperen los del Zoom porque acá hay un relajo y... A ver, vamos a hacer silencio. Acá hay escuchar qué dice el compañero ahí en el Zoom. Yo decía que para mí la A es verdadera y las demás son falsas. A ver, acá en la clase. Para acá es la C. Entonces vamos a argumentar desde acá, desde la C. La C dice, cuando Bruno hace una oferta del tipo, tómalo, déjalo, Ángel acepta porque recibe una renta económica. ¿Cuál es en este caso, la asignación del modelo 3, o sea, en el que Bruno hace una oferta del tipo tómalo, déjalo, es la D, ¿no? Según la letra, ¿no? ¿Cuál es la renta que recibe Ángela, la renta económica que recibe Ángela, se acepta? La renta económica. Es cero. Cero. O sea, es lo que justo le decía a unas compañeras ahí. O sea, una cosa es la asignación, o sea, cuánto se termina quedando cada uno, en grano, en plata, en lo que sea, y otra cosa es la renta económica. La renta económica es la ganancia del intercambio, o sea, la ganancia de haber aceptado esta interacción, o sea, este intercambio con Bruno. O sea, Ángel ahí en esa asignación se queda con lo mismo que tendría si no trabaja y recibe del gobierno. O sea, recibe la misma utilidad, o sea, ese grano de 4,5 le reporta la misma... A ver, allá en el fondo... ¿Están acá con esta opción? ¿Ustedes cuál opinaron que era? La A, pero esta tienen clara por qué no es. ¿Quieren compartir eso? La que estamos hablando, que es la C. No se la lleva, porque estamos explicando justamente, no se la lleva porque no hay una ganancia con respecto a no trabajar. O sea, si no trabaja recibe 4,5, o su utilidad es la derivada de 4,5, y si acepta,
también lo que se queda luego de pagar el arriendo de 4,5, que fue la propuesta de Bruno, es una utilidad equivalente a 4,5 de trigo. ¿Sí? Entonces, en ese punto, sí, Ángela se queda con 4,5, pero su renta económica, o sea, la ganancia del intercambio, es 0. ¿Sí? Entonces, perdón, la C es falsa. Sí. Ahora vamos a ver cómo le llamamos a los puntos por encima, o sea, interiores, digamos, al conjunto económicamente factible. Pero volvamos a ver entonces, a justificar por qué la A es verdadera, como decían acá y en el Zoom, y las otras también son falsas. En la A decíamos, con una oferta del tipo tómalo, déjalo, la renta económica de Bruno es igual al excedente conjunto. Es justo lo que vimos recién, ¿no? O sea, en el punto D, Ángela se sitúa en su curva de indiferencia de reserva y no recibe nada de renta. O sea, recibe lo mismo que recibiría por no trabajar. Entonces, no hay justamente una renta económica. Y el excedente económico, el excedente conjunto, que es la suma de las rentas, como la renta económica de Ángela es 0, se la lleva toda Bruno. La B decía, tanto Bruno como Ángela están mejor con un intercambio voluntario que en el caso de coacción. Bueno, en realidad, falso. O sea, Bruno está mejor en la situación en que puede ejercer coacción. Justo habíamos dicho, Bruno se sigue llevando todo el excedente, tanto en el modelo 3 como en el modelo 2, pero el excedente que se lleva, en este ejemplo, por ejemplo, es menor que el que se lleva si él puede exigir a Ángela trabajar las horas que él quisiera. En el ejercicio, justamente lo que se llevaba antes, su excedente económico, era 6 y ahora es 4,5. Bueno, la C es la que recién argumentamos. Y por último, la D. Y esa es el contrario, por eso es falsa. ¿Cómo? La D es falsa también. Es la inversa. ¿Cómo? Porque es la inversa. Si Ángela trabajara menos horas, el intercambio voluntario sería bajo Sí, ocasión. perdón que yo no estoy acá mirando a los que están hablando allá en el fondo y no estoy leyendo la opción. ¿Por qué no los corre, profe? Porque ya está, o sea, todas las clases lo mismo. Como difícil, ¿sí, no? Parecen niños chicos. Yo tampoco sé. La D decía, Ángela trabaja más horas cuando el intercambio es voluntario que bajo coacción. ¿Sí? Esta también era falsa. ¿Sí? Ángela tendrá más horas de tiempo libre en D cuando el intercambio es voluntario que bajo coacción. O sea, Ángela se lleva menos, ¿sí? O sea, se lleva menos quiere decir, o sea, tiene renta 0 en los dos modelos, pero en este modelo trabaja menos horas. Trabaja 8 y en el otro trabajaba 11. Y vamos con este ejercicio, que ya no es de múltiple opción, para más rapidito. Seguimos con el mismo contexto, o sea, la misma situación del modelo 3, ¿no? Ángela es dueña de su trabajo únicamente, puede rechazar o no la oferta que le hace Bruno. Bruno es el propietario de la tierra. Bruno analiza la situación y piensa qué propuesta o qué oferta hacerle a Ángela. Entonces, ¿por qué les parece que es Bruno, en este caso, y no Ángela, quien tiene el poder Perdón, acá está mal. ¿Por qué es Bruno y no Ángela quien tiene el poder de realizar la oferta? Porque es el dueño de la tierra. El poder de generar el trabajo. ¿Por qué es el dueño de la tierra y qué? Porque tiene el poder de generar la posibilidad de que trabaje. Exacto. Exacto, ¿no? O sea, dado como está, ¿no? en el modelo, ¿no? Estamos diciendo que Bruno tiene eso, es el dueño, es el propietario de la tierra y es el que tiene el poder de hacer una oferta en el que él posibilita a Ángela trabajar o no, ¿no? O sea, no la puede obligar, pero la puede excluir, ¿sí? Entonces tiene la potestad, o sea, indefectiblemente es el proponente del juego, ¿sí? Ángela es dueña de trabajo y puede rechazar la oferta. Bruno podría contratar a otro trabajador,
¿no? En este caso habíamos dicho que no había otros agricultores, o no habíamos, en realidad nos habíamos metido en ese supuesto, en este juego, pero podríamos pensar que los mercados en general están más atomizados desde el lado de la oferta de trabajo, ¿no? O sea, Bruno podría contratar a otro trabajador con relativa facilidad, y sin embargo las alternativas de Ángela de dónde trabajar podrían estar más limitadas. ¿Sí? ¿Qué se imaginan, no? ¿Cómo podría variar esta situación? O sea, ¿cómo podría cambiar la situación para que sea Ángela, el agricultor, ¿no? Y no el dueño de la tierra, quien pueda tener más poder? Cambiando las reglas del juego, o sea, dándole más poder al trabajador, o sea, un cambio en las reglas del juego que le dé algo de poder, ¿no? al trabajador, ¿sí? ¿Qué se imaginan, por ejemplo? O sea, Leyes proteccionistas al trabajador, por ejemplo, salario mínimo o reducción de horario. Ahí va. Sí, o sea, leyes que establezcan, digamos, límites concretos de horas de trabajo o de salario de subsistencia. Que haya pocos trabajadores. Exacto, también. Pero ¿cuál trabajador nunca va a llegar a tener el mismo poder que Bueno, en realidad hay contextos, o sea, hay como una amplia, digamos, posibilidades, digamos, de garantías que se pueden ir dando y de cómo se dan la organización, digamos, entre uno y otro, en realidad. O sea, en este ejemplo que acabamos de ver es como el límite en que en realidad la oferta que le está haciendo, la propuesta que le está haciendo es la que lo deja justamente con renta cero, ¿no? Entonces, imaginemos contextos que impliquen a Ángela un poco más de poder de negociación, o sea, mejorar un poco su poder de negociación. Entonces, acá, por ejemplo, están las legislaciones laborales que decía la compañera. Que haya una menor cantidad relativa de agricultores, o sea, de trabajadores, en relación a la cantidad de propietarios, que es lo que decía el compañero. ¿Sí? O sea, no es que Bruno puede elegir, Ángela rechaza y va a proponerle a otro, ¿no? O sea, si limitamos un poco, ¿no? Y hay menos trabajadores, también el poder de Ángela aumenta. También puede ser de que haya un montón de agricultores, pero Ángela sea muy productiva, ¿no? Sus calificaciones, por ejemplo, sean más tentadoras, o sea, la hagan más productiva de alguna manera. Y también un sindicato, ¿no? O sea, fuerza, digamos, de unión de los trabajadores que también los hagan posicionarse distinto. Entonces, un poco con esto viene el modelo 3, el modelo 4, el modelo siguiente. Antes de introducirnos en el modelo 4, vamos a introducir unos conceptos más. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Ángela elige, en el modelo 3, trabajar 8 horas. Perdón, elige trabajar 8 horas en 2 modelos. En el modelo 1, cuando no estaba Bruno, y decidió por, digamos, ella como autosuficiente y buscando maximizar, digamos, su utilidad y dada por la producción de grano y el tiempo de ocio, elegía trabajar 8 horas. En el modelo 3, ¿sí? Que tiene la posibilidad de rechazar y aceptar una oferta de Bruno, también decide trabajar 8 horas. En ambos casos hay un excedente de 4,5 bushels de grano, ¿sí? Que es la diferencia entre la cantidad producida y la cantidad que daría a Ángela su utilidad de reserva. La diferencia entre ambos casos está en quién obtiene el excedente. ¿Sí? Pero ambas asignaciones tienen 2 propiedades importantes, ¿sí? Tanto en el modelo 1 como en el modelo 3, todo el grano, también en el modelo 2, todo el grano producido se reparte, ¿sí? Y las tasas, las pendientes de la curva de la frontera factible y de la restricción biológica o de la curva de indiferencia de reserva se igualan. O sea, en todos los casos la TMT es igual a la TMS. ¿Qué significa? O sea, ¿por qué estas 2 características son importantes de que estamos diciendo que se dan en todos los modelos? Bueno, que todo el grano producido se reparte.
¿Qué significa? Bueno, que si hubiera una parte de grano producido que no se estuviera consumiendo, o sea, que no se hubiera repartido entre alguno de los dos, entonces podemos pensar de que hay una posibilidad, digamos, de que el consumo de eso que no se está consumiendo mejorara el bienestar de alguno de ellos. ¿Sí? Que me entrará ahí por la cara. Si hubiera una parte del grano producido que no se estuviera consumiendo, entonces su consumo mejoraría el bienestar de uno de los individuos o de ambos. ¿Sí? El hecho de que se esté consumiendo todo nos dice de que, bueno, de alguna manera ninguno puede estar mejor, porque no es que no hay grano que esté sin... No hay grano del que ninguno se esté beneficiando. Es decir, todo el grano que se produce genera satisfacción para alguno, ¿no? Si hubiera grano sin consumir, pensaríamos que hay una situación en la que alguno podría mejorar cuando lo consume. Por el otro lado, que la TMT sea igual a la TMS, nos dice también que no se puede alcanzar una mejora de Pareto cambiando las horas de trabajo de Ángela y por ende la cantidad de grano producido. ¿Sí? Veíamos, a veces es más fácil salirnos del ejemplo de cuando son iguales y entender por qué cuando son desiguales, la TMT y la TMS, por qué en esas situaciones es visible que hay una posibilidad de mejora. Por ejemplo, si la tasa marginal de transformación es mayor a la tasa marginal de sustitución, Ángela podría transformar una hora de su tiempo libre en más grano del que necesitaría para obtener la misma utilidad que antes. ¿Sí? De modo que ese grano extra podría mejorar el bienestar de ambos. ¿Sí? Ambas asignaciones, siempre que se cumplan estas dos condiciones, son eficientes en términos de Pareto. Es decir, no tenemos una alternativa, o sea, no hay posibilidad de cambiar a otra asignación para que de una de las partes esté mejor sin que se perjudique la otra de las partes. ¿Sí? Entonces, si vemos ahí, tenemos los mismos que venía, lo único que nuevo, digamos, en esa gráfica es la línea de vertical, ¿no? Tenemos la frontera factible y tenemos las curvas de indiferencia de reserva de Ángela. Y tenemos el punto D, ¿sí? O sea, estamos marcando la asignación que fue óptima, ¿sí? La producción de 9 y de 4,5 que se queda cada uno. Si miran, cualquier punto a lo largo de la recta CD, ¿sí? Cualquier punto en esa recta verde, por ejemplo, el punto G, ¿sí? Hay una curva de indiferencia por cada uno de esos puntos, ¿sí? Que tiene la misma pendiente que tiene el punto C y que tiene el punto D. ¿Verdad? O sea, cualquier punto de esa línea, de esa recta verde, podemos imaginar que pasa una curva de indiferencia que tiene las mismas pendientes que las que tiene el punto D y el punto C. Eso quiere decir que en cualquiera de esos puntos de la línea verde, la tasa marginal de sustitución también es igual a la tasa marginal de transformación. ¿Sí? Piensen en el punto G. Es una situación hipotética que también estamos diciendo, se da que la TMS es igual a la TMT, o sea, la pendiente de ese punto, en ese punto la pendiente de la curva de indiferencia de reserva que pasaría por ahí es igual a la pendiente de la frontera factible, pero en ese punto G, Ángela sigue trabajando 8 horas y teniendo 16 horas de tiempo libre, y también produce 9 en total. Solo que en esta asignación G, lo que decimos es que Bruno va a obtener CG de grano y Ángela todo lo demás. Solo que este segmentito de G, ¿qué implica? Esa es la renta económica de Ángela. Acá sí hay una renta económica de Ángela. Tendría que ser una situación en la que
por X motivo, ¿no? Ángela aumentó un poco su poder relativo con Bruno, en relación a Bruno, y sale de esta asignación en la que obtiene lo mismo que le garantiza el Estado, ¿sí? O sea, tiene una utilidad un poquito mayor que la de su curva de indiferencia de reserva, ¿sí? Y se sitúa en G. Entonces sí tiene una renta económica que es GD, y Bruno la renta económica GC. El excedente conjunto sigue siendo el mismo, sigue siendo CD, o sea, es la suma de las rentas económicas, solo que ahora que se reparte y no se lo lleva todo Bruno, sino que hay un pedacito que se lo lleva Ángela, ¿no? O sea, eso estamos imaginando el punto hipotético G, cómo sería esa asignación, pero no vimos en qué condiciones, ¿no? Pero sería, obviamente, si Ángela tiene un poquito más de poder relativo que en el modelo que veníamos viendo. Sí. Ahí, bueno, no sé, sería 6, 7, no sé qué punto. Ahora vamos a ver, en realidad, el modelo siguiente justamente es un punto como G. Pero lo curioso, o lo curioso no, o sea, lo que estamos tratando de señalar es las características que tiene esa recta verde, ¿sí? Esa recta verde, que es esta, ¿no? La que estaba entre el punto C y D, ¿sí? Le vamos a llamar curva de eficiencia de Pareto o curva de contrato, ¿sí? El segmento CD. Y nos muestra todas las asignaciones que son eficientes en términos de Pareto. Es decir, contienen todas las asignaciones donde la tasa marginal de transformación es igual a la tasa marginal de sustitución. ¿Por qué es importante esta curva de eficiencia de Pareto? Bueno, nos da todos los puntos que son mejoras de Pareto sobre la opción de reserva. Esto acá sobra. Voy a borrar. O sea, esta curva de eficiencia de Pareto o curva de contrato lo que nos da justamente son todas las asignaciones, ¿sí? Entre Bruno y Ángela, que son mejoras de Pareto sobre la opción de reserva. Si Bruno y Ángela van a negociar, ¿sí? O sea, van a aceptar voluntariamente el intercambio, deberán buscar posicionarse sobre esa curva de eficiencia de Pareto, ¿sí? En algún punto del segmento CD. Si terminan en otro sitio, podemos pensar que moviéndose podrían estar mejor, ¿sí? Si por algún motivo caen en otro sitio, o sea, en otra asignación fuera de la curva de contrato o curva de eficiencia de Pareto, podemos pensar que podrían estar mejor, hay posibilidades de mejora si se mueven, ¿sí? Si negocian y se mueven. Entonces, vamos al modelo 4. Ángela trata de recibir una parte del excedente, ¿sí? Ángela y sus compañeros presionan, ¿sí? Se juntan, se movilizan y presionan para que se apruebe una ley que aumente el poder de negociación de Ángela. Por ejemplo, acotando el máximo de tiempo de trabajo a 4 horas y manteniendo un salario mínimo de 4,5 bushel de trigo, ¿sí? Entonces, se movilizan y logran que salga esa ley, ¿sí? Que da un tiempo de trabajo máximo de 4 horas y un salario mínimo de 4,5. Entonces, con una ley como esa, Ángela se sitúa en una curva de indiferencia más alta que en F. Perdón, que en F no, más alta que en D. O sea, se sitúa en una curva de indiferencia más alta, que es, por ejemplo, la que está en el punto F. ¿Sí? Si ven, en el punto F, ¿qué es lo que pasa? La tasa marginal de transformación. Trabaja 4 horas, que es lo que establece la ley, digamos, que como perdón.
se sitúa en F, justamente lo que está haciendo es posicionándose en el derecho, digamos, que le da de la ley, de que trabajar como máximo 4 horas, ¿sí? 4 horas, 20 horas de tiempo libre, ¿sí? Y obtiene ese salario de subsistencia, el salario, digamos, mínimo, que también establece la ley, que es de 4,5. Si pasa eso, indefectiblemente está en una curva de indiferencia mayor a la que estaba antes, ¿no? Antes recibía 4,5, pero la utilidad de 4,5 se las daba trabajando 8 horas, ¿sí? Ahora lo obtiene trabajando 4, o sea, necesariamente implica estar en una curva de utilidad mayor, ¿sí? O sea, recibe lo mismo, o sea, la ley le garantiza que recibe la misma cantidad de grano que antes, pero trabajando menos horas. Entonces, eso lo va a posicionar en una curva de indiferencia superior, ¿no? En un punto como en el DF. La cantidad de grano que recibe Bruno baja, ¿verdad? Ya no es CD, ¿sí? Estamos comparando con el modelo anterior, sino que pasa a ser EF. ¿Sí? Ángela se queda con el segmento hasta F y FE se lo queda Bruno. En ese punto, ¿qué es lo que se da? Si miran las pendientes. ¿Cómo es la pendiente de la transformación es curva? mayor la tasa marginal de sustitución. A ver. No se escuchó. Que la tasa marginal de transformación, que es la pendiente de la frontera factible, es mayor que la tasa marginal de sustitución. Ahí va, sí, ¿no? O sea, todos lo ven hasta acá, esta pendiente de la frontera factible en el punto E es más empinada que la pendiente de la curva de indiferencia en el punto F, ¿no? Tenemos una TMT que es mayor a la TMS. ¿Cómo? Acá el modelo 4, ¿qué fue lo que cambió? ¿Cuáles fueron las reglas de juego que cambiaron? Pero ¿cuál es la regla, o sea, cuáles fueron la institución, el cambio de institucionalidad que hubo? ¿Lo qué? Hubo una ley, o sea, que se logró a través de movilización de los trabajadores, se logró una ley que estableció una cantidad de trabajo, ¿sí? Acotó el máximo tiempo de trabajo a 4 horas y manteniendo un salario mínimo de 4,5. ¿Sí? Eso le dio más poder relativo a Ángela y le permitió posicionarse en un punto como F, ¿no? El punto F es justamente eso, es el punto que surge de trabajar 4 horas, producir 6,5, ¿sí? Porque si trabaja 4 horas, ¿cuánto produce? Produce 6,5, ¿no? La producción que está marcada por el punto E. Trabaja 6,5 y la ley le garantiza un salario de 4,5. ¿Sí? Se posiciona en el punto F. ¿Sí? Recibe esos 4,5 y la diferencia de 6,5 con 4,5 se lo queda a Bruno. ¿Sí? Hasta ahí está claro. En esta asignación F, vemos que están graficadas ahí las tangentes, ¿no? De las dos curvas, y vemos que son distintas. Y vemos que la tasa marginal de transformación, que es la pendiente de la frontera factible, es más empinada, ¿sí? Que la pendiente de la tasa marginal de sustitución, que está más aplanada, ¿verdad? Algo ahí ya nos dice qué nos da a intuir esta situación que se llegó ahí, con este cambio de legislación. Que no es Pareto eficiente. Ahí va, que no sería Pareto eficiente, es verdad. Que habría posibilidad de otras asignaciones que podrían implicar mejoras para ambos, o al menos para uno, sin que el otro se perjudique. ¿Sí? O sea, en este caso, en esta asignación F, no se está dando una sola de estas dos condiciones que vimos acá. Se está dando esta, ¿no? Sí, todo el grano se produce, ¿no? Ángela pasó a producir 6,5. Y todo se consume entre ellos dos. Ahora, no estamos con esta condición de tasa marginal de sustitución igual a tasa marginal de transformación. Lo que vimos es que la pendiente de la frontera factible es bastante más empinada. ¿Sí? Entonces, podemos mirar en este ejemplo, ¿sí? Hasta ahora teníamos siempre que la renta de Ángela, la renta económica que se llevaba Ángela siempre era 0, ¿no? Hasta el modelo 3, la renta
que se llevaba era 0, o sea, en el 2 y en el 3. La renta de Ángela es una medida en grano, porque acá estamos midiendo todo en granos, ¿sí? De cuánto mejor se encuentra en la nueva situación, que es el punto F, comparado con su opción de reserva, ¿sí? Que era la curva anterior. ¿Sí? Y esto se puede entender como la distancia vertical entre su curva de indiferencia de reserva y la curva de indiferencia que lograría bajo la nueva legislación. O sea, esta distancia vertical. Es decir, si nos ubicamos en F, tenemos una curva de indiferencia que pasa por F y una curva de indiferencia de reserva que está un poco más abajo. La distancia vertical, ¿sí? Es justamente la renta económica que ahora se lleva Ángela. ¿Sí? Porque es lo que se lleva en relación a lo que obtenía en su opción de reserva. Su opción de reserva antes era la que estaba dada por esta curva de indiferencia de reserva. ¿Sí? Sí. No es Pareto eficiente. Justamente lo que estamos diciendo es que lo que se da acá es que la tasa marginal se reparte todo lo que se produce, ¿sí? Se consume entre los dos todo lo que se produce, pero no se está dando la igualdad de la tasa marginal de sustitución con la tasa marginal de transformación. Y eso nos dice que hay una posibilidad de mejora, ¿no? O sea, hay como un desequilibrio entre lo que puede aumentar la producción de grano trabajando más, por ejemplo, con respecto a lo que necesita de grano para estar mejor que su utilidad de reserva, o lo que podría estar si no trabajara. Entonces, ahí en este modelo, en este cuadrito, resumimos el modelo 4, vemos que en este modelo es en el que hay mayor tiempo libre de Ángela, ¿no? 20 horas, menor tiempo de trabajo, ¿no? O sea, lo que estaba garantizado por la nueva legislación, de 4 horas. La producción total bajó bastante, ¿sí? O sea, en relación a los otros modelos, esta es de 6,5, y se reparte 4,5 fanegas para Ángela y 2 para Bruno. ¿Sí? En este caso, los dos tienen renta económica, ¿sí? Ángela pasó de tener 0 de renta a tener algo de renta, y Bruno, que ya tenía, disminuyó su renta económica. Pero lo que podemos decir de esta asignación es que no es Pareto eficiente, ¿sí? Justamente lo vemos en que, acá, las tasas, las pendientes de la curva de indiferencia y de la frontera factible no son iguales. O otra manera de verlo es la distancia vertical entre la frontera factible y la curva de indiferencia no es la máxima. ¿Sí? Hay otras asignaciones que hacen a esa distancia mayor. ¿Sí? Por ejemplo, por acá, ¿no? O sea, esta distancia no es máxima. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ya se vio. Vamos a hacer este ejercicio, yo sé que algunos ya tienen clase, pero lo dejo para que lo pensemos rapidito, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano o no? D y F, ¿sí? Son los mismos puntos que veníamos viendo, ahora amplío la gráfica. D y F son los resultados antes y después de la introducción de una nueva ley que limita el tiempo de trabajo de Ángela a 4 horas al día y estipula un pago mínimo de 4,5 fanegas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? El cambio de D a F es una mejora en términos de Pareto. ¿Sí? Esta es la misma, no sé si se ve tanto, pero es la misma gráfica que veníamos viendo y le estamos llamando a los puntos de la misma manera. ¿Sí? El cambio de D a F, o sea, el D era el equilibrio en el modelo 3 y F es el que se llega en el modelo 4. El D a F es una mejora en términos de Pareto. B, el nuevo resultado F es eficiente en términos de Pareto. C, tanto Ángela como Bruno reciben rentas económicas en F. D, como resultado de la nueva ley, Bruno tiene menos poder de negociación.
Y la D, la verdadera. Ahí va. Las últimas dos son las verdaderas, ¿sí? La primera, ya habíamos dicho, no era una mejora de Pareto, o sea, no una mejora de Pareto, F no soy eficiente de Pareto. En C, sí dijimos, los dos reciben renta, Bruno ya recibía, ahora recibe menos renta, Ángela no recibía y pasa a recibir, ¿sí? Y justamente, ¿por qué recibe menos renta? Porque tiene menos poder de negociación a costa de la ley. Nos vemos el jueves, cerrando con el último modelo y resumiendo. Nos vemos, Catamir. Gracias. Buena jornada, saludos, chao, chao.